¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Quién lo recuerda, hermanos? El sexto mandamiento. ¿Nadie? Es uno de los versículos más cortos, hermanos. No matarás. ¿Y qué dice Mateo 5:21? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, hermanos, mientras medito, reflexiono, estudio, leo sobre este asunto del Sermón del Monte, hermanos, más veo la necesidad de seguir investigando, analizando, porque tiene pues un gran mensaje, hermanos. Pudiéramos decir que el Sermón del Monte es un resumen de lo que es la vida cristiana. Es un resumen solamente, ¿verdad? Y precisamente, hermanos, de aquí en adelante, el Señor nos va a hablar acerca de la ética y moral del reino de Dios. En el versículo 20 que estudiamos y meditamos el domingo pasado por la tarde, dice: porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos o el reino de Dios. Otra vez, hermanos, el reino de los cielos o reino de Dios no es para el futuro, es para el presente, es aquí y ahora. Comenzó con la venida de Cristo a este mundo. Por eso él lo dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese término "se ha acercado" es igual que está aquí. El reino de los cielos está aquí. ¿Y dónde está el reino de Dios y el reino de los cielos, hermanos? Pues está donde está el Rey. ¿Quién es el Rey? Jesús, ¿verdad? Pero Jesús es omnipresente, ¿verdad? Porque alguien dijera: bueno, pues Jesús está a la diestra del Padre, pero es omnipresente. Entonces, el reino de Dios está en todas partes, pero tiene que ver más con la humanidad. Entonces el reino de Dios está aquí. Y cuando dice aquí "no entrarán en el reino de los cielos", no está hablando del futuro, está hablando de aquí y ahora. El que su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no puede pertenecer, no puede entrar en el reino de Dios o el reino de los cielos. Y no ha entrado. Quien no tenga una justicia mayor que la de los escribas y fariseos no ha entrado en el reino de Dios, no ha entrado en el reino de los cielos. Ahora, este versículo, hermanos, es como una transición entre los versículos del 1 al 19, una transición de estos versículos a lo que viene del versículo 21 hasta el final del capítulo 7, donde finaliza el Sermón del Monte. Entonces pasa de un asunto en donde el Señor nos resumió el Sermón del Monte, y ahora comienza o pasa a explicarnos en qué consiste la justicia en el reino de Dios o en el reino de los cielos. ¿En qué consiste esta justicia? ¿Cómo se vive la justicia? La justicia que es mayor que la de los escribas y los fariseos. Así que
a partir de ese versículo 21, Jesús nos habla o nos hablará acerca de cómo es la vida en el reino de Dios. Nos enseñará cómo se vive la vida ética y moral en el reino de Dios. Al mismo tiempo nos muestra o nos mostrará cómo la vida de justicia en el reino de Dios es superior a la de los escribas y fariseos. Decimos, hermanos, que solo los que han entrado en el reino de Dios están capacitados. Esto ya les decía yo el domingo pasado, que solo los que han entrado en el reino de Dios están capacitados para vivir esta clase de justicia, para vivir esta clase de vida. Y decimos esto, hermanos, porque la vida ética y moral de los hijos de Dios o los hijos del reino tienen su fundamento en la dicha o bienaventuranzas que fluye del carácter que está fundamentado en la obra regeneradora del Espíritu Santo en cada uno de ellos. No es una justicia propia, no es una justicia humana, no es una justicia que surja del propio sentimiento, emociones, conocimiento, conducta y todo lo que podamos referir al hombre. No es una justicia del hombre, es una justicia divina que ha sido imputada a los hijos de Dios o a los hijos del reino por el Espíritu Santo, y esto por confiar en Jesús como su Señor y su Salvador. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo los que han llegado a esa conciencia de su pobreza espiritual pueden recibir la justicia de Dios, porque tienen la necesidad, se ven en la necesidad y están conscientes de ellos, y entonces actúan, ven su necesidad espiritual, ven su pobreza espiritual, y que solamente Jesús puede venir a satisfacer esa pobreza. Y entonces deciden confiar en Jesús. Y cuando se toma esa decisión, y no solamente es tomar la decisión, sino actuar sobre esa decisión, solamente cuando se confía en Jesús, entonces se recibe la justicia de Cristo, y esa es la manera en la que somos o es introducida una persona al reino de Dios. ¿Verdad? Yo tenía aquí una pregunta: ¿cómo se entra en el reino de Dios? Bueno, pues ya se los dije, hermanos. No es por justicia propia, no es la justicia como la de los escribas y los fariseos. Y ya les decía yo el domingo pasado, hermanos, Jesús no estaba diciendo que la justicia de los escribas y fariseos estaban del todo mal. No, porque la justicia de los escribas y fariseos, hermanos, tenían muchísimas cosas buenas. De hecho, les decía que habían creado otras leyes que les ayudaba, o pensaban ellos que les ayudaba a cumplir mejor y les protegía de no fallar en el cumplimiento de la ley de Dios. Porque ellos tenían la intención de cumplir lo que Dios dice en la ley de Moisés. O sea, no es que ellos echaran a la basura esa ley de Dios, no, al contrario, eran celosos de ello. Pero se equivocaron porque no vieron el fondo del asunto. Se quedaron en el exterior, se quedaron en lo superficial, se quedaron en lo ceremonial, en lo ritualista. Y ese fue su problema. Y ahora Jesús precisamente viene para llevarnos al fondo del asunto.
y no seguir viviendo en la superficialidad, en lo que es externo solamente. No significa que lo externo no importa, sí importa, pero como les decía también, importa más el fondo, y que tiene que ver con el interior, con lo interno, con el corazón, con la vida, el espíritu del creyente. Y precisamente, hermanos, Tito 3, 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, noten esto, hermanos, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. La bondad de Dios nos salvó. La bondad de Dios tiene que ver con la gracia de Dios. Y es por gracia que somos salvos. Entonces, por esa bondad nos salvó. Y dice allí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, esto es, por su amor, y por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación del Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento. Los que hemos confiado en Cristo, y si hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos, ya estamos dentro del reino de Dios. Y estoy enfatizando esto, hermanos, porque muchas veces cuando hablamos del reino de Dios o el reino de los cielos, tendemos a pensar en el futuro. Pero la Biblia nos enseña que es ahora, es aquí. Y claro, va a continuar por toda la eternidad. Aunque no estamos en la plenitud del reino de Dios, pero estamos en este progreso hacia la plenitud del reino de Dios. Entonces ya estamos dentro del reino de Dios. Y lo que sigue en el Sermón del Monte, hermanos, les decía, es para enseñarnos cómo se vive en el reino de Dios, por lo tanto, cómo debemos nosotros vivir si ya estamos dentro del reino de Dios. Entonces el Señor Jesús les dice en el versículo 21, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarán, y cualquiera que matare, ¿qué dice, hermanos? Será culpable de juicio. Cualquiera que mate es culpable. Ahora, nosotros debemos entender estas palabras en el contexto en el que lo entendieron los primeros que escucharon estas palabras. O sea, la primera audiencia del Señor. Entonces el Señor sigue diciendo, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice ahí, hermanos? Ya es culpable. Cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable, como es culpable aquel que mata. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, eso es más terrible. Porque ser culpable ante el concilio recibía una pena menor que la pena que viene a aquellos que dicen fatuo a su hermano, según esta palabra del Señor. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto no solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Quedará expuesto, ¿a dónde dice, hermanos? Al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar esto, ¿no? En esta parte del Sermón del Monte, hermanos, Jesús está resaltando la enseñanza sobre el valor de la vida humana. Esta es la enseñanza aquí, hermanos. El valor de la vida humana. Ahora se ha depreciado en la sociedad la vida humana. Y hay muchos que matan sin culpabilidad, sin remordimiento, sin nada. Hablando de matar físicamente, ¿no? Se ha depreciado la vida humana. Podríamos poner un montón de ejemplos, ¿verdad? Pero creo que todos pues tenemos información de lo que pasa en nuestro mundo y en nuestro alrededor. Jesús nos enseña, hermanos, que en el reino de Dios, la vida humana y las relaciones fraternales tienen un grandioso valor. En el reino de Dios. Fuera del reino de Dios no podemos esperar mucho, ¿verdad? No podemos esperar mucho. Pero en el reino de Dios, hermanos, tiene un gran valor. Ahora, esto es distinto a que los que están dentro del reino de Dios estén dando este gran valor a la vida humana y a las relaciones fraternales y relaciones interpersonales. Es un valor que está por encima de todo lo creado en la tierra. ¿Quién es el hombre para que lo visites? Decía el salmista, ¿verdad? Aunque esto era aplicable o fue aplicable a Jesús. Pero ese le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de honra y de gloria. Les digo, aunque su aplicación mayor está en Cristo Jesús, pero también al ser humano como creación de Dios. La Biblia, hermanos, nos enseña precisamente, hermanos, que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Y esa es la razón del por qué la vida humana tiene gran valor ante Dios o ante los ojos de Dios. Porque el hombre es creación de Dios, pero es una creación distinta a todas las demás creaciones de Dios. Porque el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces el hombre tiene una imagen y una semejanza de Dios, aunque se vio fracturada y se vio menguada esta imagen en la caída del hombre, pero permanece algo de la imagen de Dios en el hombre desde el momento en el que nace. Y es precisamente, hermanos, el propósito de Dios en el hombre, restaurar esa imagen. Por eso envió a su Hijo unigénito para morir en propiciación por los pecados del hombre. Y de esa manera restaurar esta imagen de Dios en él.
Esa es la razón por qué Dios tiene y le da un gran valor a la vida humana. Como les decía, tanto, hermanos, que dejó bien claro cuál sería la consecuencia para aquellos que se atrevieran a derramar la sangre de su prójimo. Pero tanto más que dio a su Hijo unigénito para redimirlos o para redimir a los que confían en Él. Pero veamos lo que Dios dice, hermanos, respecto a las consecuencias para aquellos que se atrevieran a derramar la sangre de su prójimo. Génesis 9, 5 y 6. Y esto está antes de que Dios promulgara la ley, o lo que se llama la ley de Moisés. Génesis 9, 5 y 6. Así que la ley ratifica lo que Dios tiene, pues, como una ley para toda la humanidad. Porque ciertamente, le dice a Noé, hermanos, y a toda la humanidad, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Demandaré la sangre de vuestras vidas. ¿Saben lo que esto significa, hermanos? Lo que ya sabemos, que cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas de nuestra propia vida. Pero lo que sigue nos enseña que no solamente de nuestra propia vida. Vamos a rendir cuentas cada uno de nosotros de la vida de nuestro prójimo, con los que entramos en algún tipo de relación, y aunque no hayamos entrado, o que sea un tipo de relación del nivel más bajo, pero vamos a tener que dar cuenta de ellos. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque, viene la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si nosotros no valoramos nuestra vida, si nosotros no valoramos la vida de los demás, sepamos que Dios le da un gran valor. Para Dios, la vida de sus criaturas humanas tienen un gran valor. Un valor que nosotros no imaginamos, hermanos. Y si quisiéramos imaginar, no nos alcanza la imaginación. No nos alcanza la imaginación. Y ustedes ya saben por qué, pero tenemos que recordarlo, ¿verdad? ¿Cuánto vale la vida de Jesucristo? ¿Cuánto vale la vida de Jesucristo? ¿Podemos imaginar el valor de la vida de Jesucristo? No. No alcanza nuestra imaginación. No alcanza los términos en los que valoramos los seres humanos. Sin embargo, hermanos, por amor a la humanidad, Dios entregó la vida sumamente, grandiosamente valiosa de su Hijo unigénito, Jesucristo. Por eso es que les decía, hermanos, que nuestra vida por Dios está valuada en algo que nosotros no alcanzamos a imaginar. Por eso Él va a demandar, va a pedir cuentas. Va a haber un día de rendición de cuentas para todos.
Miren lo que dice el Números 35 respecto a lo que ya leímos en Génesis también. Dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. En esos tiempos, hermanos, ya hay pocos lugares donde se aplica la pena de muerte. Bueno, en nuestro país no. La pena por un homicidio son años de cárcel, ¿verdad? Y después de cumplir cierto tiempo de cárcel, pues puede salir. Así se valora la vida humana. Ese es el valor que en lo general en el mundo se da a la vida humana. Que tampoco se aprecia la vida, ¿verdad? Bueno, Dios a su pueblo le dijo, vida por vida. Vida por vida. Dice, no puedes poner fianza y nadie puede pedir fianza por un homicidio. Para Dios no. Dice, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y aún así había asesinatos y homicidios. Aún así había. Bueno, aunque hay aunque también hay homicidio por accidente, ¿verdad? Eso estaba regulado también en la ley de Dios. Pero se está hablando de aquellos que lo hacían con intención. Versículo 32 dice, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. ¿Sí recuerdan esto, hermanos? Si hemos leído la Biblia, ustedes han de recordar esto. Una persona que mataba por accidente en esos tiempos, en el pueblo de Israel, podía huir a una de las 3 ciudades de refugios que había en toda la nación. Pero si era accidental, o sea, no quería hacerlo, pero accidentalmente mató a alguien, podía huir a una de estas ciudades. Y allí debía vivir y permanecer, no podía regresar con su familia. Esto es un tipo como de cárcel, ¿no? Es un tipo, porque pues podía moverse en esa ciudad, en esa área, ¿no? Pero debía quedarse allí hasta que el sumo sacerdote que vivía en esa ciudad de refugio muriera. Así que si le tocaba morir antes que el sacerdote, pues allí iba a morir, ya no podía volver a su tierra, ¿no? Pero si el sumo sacerdote moría antes, bueno, pues entonces él podía regresar a su tierra con su familia. Y no debían de hacerle ya nada más. Esa era su pena. Por eso dice aquí que no se podía pagar fianza ni aún en un homicidio por accidente o imprudencial, que ahora también recibe el nombre, ¿no? Ahora el versículo 33 dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. El Señor estaba diciendo que si no se expiaba
la sangre de la víctima o la tierra derramada en la sangre por la víctima, si no era expiada con la vida del que lo mató, esa tierra quedaba maldecida. Y esa era la única manera en que quedaba expiada, con la vida del que había cometido el homicidio. Y esto es vida por vida. Y esa era la sentencia. Esa era la sentencia. Y esto, hermanos, era para que se dieran cuenta que no es un asunto sencillo, cualquiera, que la vida humana tiene gran valor, sumo valor, y que había que respetarse. Sabemos que ahora pasa todo lo contrario, ¿eh? Se ha aumentado y sigue en aumento, sigue en incremento la depreciación de la vida humana. Ahora, pero eso no es todo. Eso no es todo lo que quería decir el quinto mandamiento. Perdón, es el sexto mandamiento. No es todo lo que quería decir, hermanos. No era solamente no matarás. Había una enseñanza de fondo. Y eso es lo que vamos a meditar de lo que el Señor nos dice. ¿Qué decía la ley? Ya lo leímos. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. La ley decía no matarás. Y sigue siendo vigente para todos los tiempos. El que mate es culpable. Y eso aquí y en todas partes. ¿No es cierto, hermanos? El que mata es culpable. Ya cómo se arregle, eso ya es otra cosa. Pero el que mata es culpable. Ahora, lo que sigue, ¿cuál fue el propósito de Dios al dar este mandamiento en la ley? ¿Cuál fue el propósito de Dios con ese mandamiento? Y Jesús lo explica en los versículos 22 al 24. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Allí está el propósito, hermanos, uno de los propósitos. El propósito era ayudar a cada persona a darse cuenta que el verdadero problema que lleva a la acción de matar está dentro, en el corazón. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Esto está dentro. El enojo es una emoción del alma. ¿Y dónde está el alma? Pues dentro del cuerpo, ¿no? O en todo el cuerpo. Y eso es lo que llamamos interior. El enojo, la ira, es una emoción. Entonces, matar era llevar la ira al extremo. Era llevar el enojo al extremo. Entonces, el problema no solo era matar. El problema estaba desde antes y estaba dentro del corazón. Cualquiera, quien sea, que se enoje, que se aire y todo lo que eso implica, guardar resentimiento, rechazar, tener odio hasta el punto de matar, que dice cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es, ¿qué dice, hermanos? Culpable. Entonces, ¿qué decían los escribas? Nosotros no hemos matado a nadie. Nosotros no hemos matado a nadie. ¿Estaban guardando la ley? Sí.
Y confiaban en eso. Yo ya la hice porque yo no he matado a nadie. Entonces, en este mandamiento ya la libré. ¿Pero qué dice Jesús? Espérate un momento. No has entendido bien. Matar es el último paso. Eso no significa que no haya más cosas detrás. Y en el reino de Dios no solo se mira la última acción, sino desde la primera acción. ¿Cuál es la primera acción? El enojo. O la primera respuesta a una emoción. El enojo. Entonces, este mandamiento era para ayudar a cada persona a darse cuenta de esto. Pero también era para ayudar a ver que era el resultado de un problema de la ira, del enojo, de algo interno, y que no era solo externo. Era un problema de emociones desordenadas, emociones descontroladas. Aunque el enojo no necesariamente es malo en todos los casos, pero sí lo es en la mayoría de los casos, hermanos. Porque inclusive Jesús se enojó. Pero el enojo de Jesús no fue una emoción desordenada ni descontrolada. O sea que podemos enojarnos justamente. Pero mayormente, hermanos, en el hombre las emociones son malas. El enojo es malo, es pecaminoso. Por emociones desordenadas y descontroladas. Por eso que dice en Efesios 4:26, airaos o enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero Jesús está tratando aquí, hermanos, del enojo malo, del enojo pecaminoso. Está diciendo que este tipo de enojo es igual a la acción de matar. Aunque sea una emoción, pero conduce a la ofensa del prójimo, del hermano. Matar era un daño irreparable para la víctima, pero también para el victimario, porque la condena era pena de muerte. Pero para el victimario podía ser peor todavía. Y no solo por el acto, sino también por sus emociones, sentimientos y actitudes que podían llevarlo, y llevó a muchos a ser condenado al infierno de fuego. Jesús dijo, cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará, ¿qué dice? Expuesto al infierno. ¿Por qué dice expuesto? Porque tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero si no se arrepiente, la sentencia es el infierno de fuego. Matar no solo era resultado de llevar a la ira al extremo, pero era algo que ya se había cometido en el corazón. Con anticipación. Podía haber sido en el momento o podía haber sido mucho tiempo antes. Ayudar a las personas, ese era otro propósito, hermanos. Ayudar a las personas a darse cuenta de la necesidad de la ayuda que tenían para resolver sus desórdenes emocionales. Se puede evitar matar, pero no en entrar en conflicto con el prójimo. Y más, quedando
y guardando resentimiento, rechazo y en muchos de los casos odio. O sea, todo esto tiene que ver con esa emoción desordenada. Y todos, hermanos, todos en algún momento dado hemos sido culpables. Todos hemos sido culpables. ¿Quién no se ha enojado de nosotros pecaminosamente? ¿Quién nos ha enojado? Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con compañero de trabajo, con los hermanos de la iglesia, podemos seguirle poniendo, ¿eh? ¿Quién no se ha enojado alguna vez? Hemos resultado culpables entonces, ¿eh? Bueno, ¿qué hemos de saber, hermanos? Que cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, todavía, si ya no en grado alto o mayor, aunque sea en grado menor, todavía por nuestras emociones desordenadas, pues somos culpables. Hemos pecado. Y estamos manifestando que todavía no le estamos dando el valor que tiene a la vida humana. Y no solo entre nosotros, sino ante Dios, ¿verdad? Que eso es lo más importante. El valor que Dios le da. Cuando nos enojamos con alguien pecaminosamente, malamente, no estamos dándole el valor a la vida humana. Porque un enojo así, generalmente, hermanos, o mayormente, nos lleva a la ofensa. Nos lleva a la ofensa. Y la ofensa puede ser con palabras. La ofensa puede llegar hasta una acción física y no necesariamente matar. Pero la ofensa puede ser con una actitud, con una conducta, con expresiones corporales. Y como nos entendemos bien, pues captamos. ¿No es así, hermanos? Captamos las expresiones corporales de una persona enojada. ¿No es así? Yo creo que por lo menos la mayoría sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Primero, que sepamos que en el reino de Dios la vida humana tiene un gran valor. En segundo lugar, que si somos hijos de Dios y hijos del reino, entonces debemos adoptar este valor y debemos actuar con esta ética y moral. Entonces, procurar en todo lo que esté de nuestra parte, valorar la vida humana. ¿Y cómo podemos manifestar que estamos valorando la vida humana? Airaos, pero no, ¿qué dice, hermanos? Pequéis. Ya me molesté, pero que quede allí. Que no salga ningún tipo de expresión de nosotros que ofenda a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y después, ¿qué dice? No se ponga
el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué viene, hermanos? La reconciliación. Y esa fue otras de las enseñanzas de Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué sigue? La reconciliación. La reconciliación. Entonces aquí hay varias enseñanzas, hermanos. Primero, no se puede, o si se puede, no se debe adorar a Dios si existe un conflicto con algún prójimo, con algún hermano. No se puede. Bueno, no se debe. Porque digo, pues a decir, pues sí, yo pude. Bueno, se pudo hacer la acción, pero hubo recepción. O sea, Dios recibió. Según la enseñanza, no. Y entonces aquí estaba el problema también de los escribas y los fariseos, hermanos. O sea, en lo ritual, en lo ceremonial, en lo externo, estaban haciéndolo muy bien. Pero en lo interno no. En lo interno no. ¿Qué decía el fariseo? Señor, yo no soy como este publicano. Yo oro 3 veces al día. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy mi diezmo de todo. Y Jesús le dijo, ustedes diezman hasta ¿cómo? El eneldo, el comino. O sea, ustedes diezman de todo. Y no les dijo que estaba mal. Pero les dice, el problema es que han olvidado la justicia, el amor o la misericordia y la fe. Y esos son asuntos del corazón. Entonces, no se puede o no se debe presentar adoración si existe un conflicto con algún prójimo. Si hay relaciones fracturadas o rotas. Entonces, si quiere podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Pero esto es igual a lo de los escribas y fariseos. La justicia de los escribas y fariseos. Jesús quiere una justicia superior a la de los escribas y fariseos. ¿Qué dice el Señor? No hay otra opción. No hay otra opción que no sea la reconciliación. No hay. En el reino de Dios no hay. En la religiosidad lo puede haber. Pero en el reino de Dios no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice aquí, hermanos, aunque sea el ofendido, debe procurar la reconciliación. Por lo tanto, mayormente el ofensor. Mayormente el ofensor. Ve, reconcíliate, arregla tus relaciones fraternales, tus relaciones con tu prójimo, con quien sea. Aunque no sea un hijo de Dios. Y mayormente con los de la familia.
Entonces, la reconciliación es la única opción. Le busquemos por donde le busquemos, hermanos. Ahora, pero aquí hay algo muy interesante, hermanos. Los que son hijos de Dios o hijos del reino de Dios no tienen problema con esto. Porque no se niegan a la reconciliación. Los hijos de Dios no se niegan a la reconciliación. Eso es parte de o resultado de la confianza en Cristo Jesús. Que cueste un poco de trabajo, eso es otra cosa. ¿Verdad? Que nos cueste un poco de trabajo buscar reconciliación, eso es otra cosa. Pero tarde o temprano, como hijos de Dios, lo hacen. Porque ya tienen una naturaleza que fue puesto por el Señor en él. Una nueva naturaleza. Entonces, si alguien se niega a la reconciliación, eso es un foco rojo. Eso es un foco rojo. Y entonces, como decía nuestro hermano hace rato, si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha confiado en Él como su Salvador y Señor, hay que hacerlo. Es mejor hacerlo ya, y ahora, y aquí, porque ya sabemos que después no se puede, ¿no? Bueno, aquí me refiero a mientras estemos con vida física en el mundo. Después ya no. Bueno, otra enseñanza de Jesús aquí, hermanos, es que no hay necesidad de llegar a los tribunales, o los hijos de Dios no tienen necesidad de llegar a los tribunales en un conflicto. La Biblia no dice y no nos enseña que entre los hijos de Dios ya no va a haber conflictos. No nos enseña eso. Nos dice que va a seguir habiendo conflictos, va a seguir habiendo problemas. Pero en el reino de Dios, o los hijos del reino de Dios, no tienen necesidad de llegar a los tribunales en la resolución de conflictos. Pueden llegar a buenos acuerdos. Y esa es la recomendación. Pónganse de acuerdo. Lleguen a algún acuerdo. Ya surgió un problema, se dio. Hay cosas irreversibles. Pero ahora hay que buscar la solución. Y hay que buscar una solución ganar. En donde ganen los dos, en donde salgan beneficiados los dos, porque son hijos del reino y pueden hacerlo, porque tienen la capacidad para hacerlo, porque son nacidos de nuevos. Así que esa es la recomendación del Señor, hermanos. Inclusive hay muchas otras enseñanzas respecto a esto, ¿eh? Uno de ellos, les digo, la mejor solución es, o el mejor acuerdo es en donde los dos ganen. Pero si la cosa se pone difícil, el Señor dice, alguien tiene que sufrir el agravio. Y lo va a hacer por el bien de su hermano y por el bien suyo.
Y esto va a traer resultados positivos más adelante, que resulten otra vez en este ganar. Así que el fondo de esta enseñanza era esta, hermanos. La vida humana en el reino de Dios tiene gran valor. Y los hijos del reino de Dios le dan ese gran valor. Y hacen todo lo posible para no violar este valor, no quebrantar, o por lo menos no permanecer por mucho tiempo con una relación quebrantada o rota. Porque Dios da la capacidad para que se solucionen las cosas. Esto es la justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, esto tiene también su fundamento en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y los hijos del reino de Dios, o los hijos de Dios, tienen un corazón limpio. Entonces está todo interconectado. Así que, hermanos, pues, ¿qué vamos a hacer? Hacer una revisión de nuestros conceptos, de nuestras ideas, de nuestras creencias, y compararlas con las que el Señor nos da. Y si hay cosas, creencias, conceptos que no checan, pues comenzar a desecharlos y adoptar completamente lo que el Señor nos enseña. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedir su ayuda, hermanos, pues para vivir en esta justicia del reino de Dios.